Quiero saludar al doctor Fabián Emura, director de la campaña de cáncer gástrico en Bogotá. Si supiéramos nosotros cuántas personas se nos están muriendo por el problema de cáncer gástrico. Doctor Emura, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jairo, a usted y a todos sus oyentes. Hombre, en primer lugar, doctor, muchas gracias por trabajar tanto por la salud de la gente, por salvar tantas vidas, por ayudarnos en estas cosas. Es que le he pedido a los periodistas de Radio Santa Fe que nos ayuden a entender esta suerte como de dires y decires sobre el tema del señor Chávez y del cáncer del señor Chávez. Usted que lo ha visto, que ha mirado las fotos, que ha escuchado las versiones, que ha oído a Chávez y que ha visto también las versiones también. Por ejemplo, el Wall Street dice que realmente el cáncer de Chávez es un cáncer serio, es un cáncer muy complicado. ¿Qué percepción tiene usted como profesional del tema, mi querido doctor Emura? Jairo, hasta ahora, digamos que lo que uno pudiera decir como especialista del cáncer es conjeturas y son hipótesis, porque se ha guardado un gran hermetismo, como se sabe, acerca del origen primario de la enfermedad del presidente Chávez. Lo último que ha salido, digamos, hace muy poco, es que hay una invasión o una supuesta invasión de las células tumorales del paciente al hueso, es lo que se conoce como metástasis óseas. Pero vuelvo a repetir que quizá estas no son informaciones de primera mano y solamente, digamos así, son conjeturas o hipótesis. Es decir, cualquier cosa que se diga, estamos especulando. Yo creo que hasta donde no haya un informe, digámoslo así, oficial, digamos que sería especulación. Y bajo ese punto de vista, hablar de sobrevida, que es algo que los pacientes preguntan muy frecuentemente cuando son diagnosticados con cáncer, es quizá muy temprano y, digamos así, es un riesgo tratar de hipotetizar un tiempo de sobrevida o una fecha probable de deceso. Alguien me hacía esta acotación, casi siempre los pacientes de cáncer se ponen muy demacrados, es decir, se ponen escuálidos. ¿Por qué Chávez está tan inflamado? Una de las posibles causas de su aumento de peso y de su apariencia facial bastante, digámoslo así, una apariencia facial redonda, en el sentido de que hay acumulación de grasa, puede ser debido al tratamiento de quimioterapia recibido. Hay unos medicamentos o fármacos conocidos como esteroides que en ciertos casos y para ciertos tipos de tumores se usan como tratamiento adyuvante o tratamiento de quimioterapia. Estos esteroides se caracterizan por presentar o formar una obesidad centrípeta, es decir, aparte de controlar, digamos así, el crecimiento tumoral, producen un efecto adverso o no deseado dentro del organismo que se llama obesidad centrípeta. Eso quiere decir que el cuerpo, en la parte del tronco y la cara, presenta aumento del tejido graso, produciendo una obesidad central. Es decir, no todas las quimioterapias ponen escuálida a la gente. Digamos que en términos generales la quimioterapia ataca las células que se replican más rápidamente en el organismo y en ese sentido atacan las células tumorales que se replican más rápidamente. Pero igualmente atacan los tejidos sanos del organismo. Por eso es que se presentan, por ejemplo, disminución en las vellosidades del intestino, lo que se traduce como diarrea. Muchas veces hay vómito y también en la mayoría de los casos hay pérdida del cabello, dado que se replica rápidamente. En este caso, los esteroides pueden producir una obesidad central que podría enmascarar ese aspecto al que usted menciona en estadios iniciales de la enfermedad. Doctor, es una pregunta de pura ignorancia mía y discúlpeme, le pido por anticipado disculpa. ¿Siempre se cae el pelo? ¿Siempre queda calva la persona totalmente? ¿Por qué se pierde el pelo? El pelo se pierde porque los fármacos anticáncer atacan no solamente las células tumorales, sino las células del organismo que se replican más rápidamente, ¿cierto? En ese sentido, las células o los folículos pilosos que tienen un alto recambio son afectados de mayor
en mayor grado que otras células del cuerpo, como por ejemplo las células musculares que no se replican. Por eso es que se presentan entonces los eventos que nosotros hemos visto en los pacientes de cáncer, incluido la del presidente de Venezuela. Este cáncer se da debido a que a mala alimentación, al trago, al exceso de grasa o todas las anteriores. Digamos que cada cáncer tiene su origen específico y tiene, digamos así, factores de riesgo específicos. Cuando uno no encuentra, digamos así como investigador, o no hay factores de riesgo específicos, el cáncer entonces tiene una gran influencia del factor hereditario. De hecho, el cáncer se desarrolla a través de una alteración del DNA. Hay digamos que, para explicarlo en sencillas palabras, de la cadena de DNA, hay espacios que no copian bien la reproducción del DNA, o hay vacíos en la cadena, lo que se traduce en unas replicaciones de células hijas anormales, que no cumplen la función adecuada y que asimismo, digamos que digieren las células normales. Es impresionante el tema. Sí. El tema de... ¿Es doloroso ese tipo de cáncer? El cáncer en estado inicial, en términos generales, el cáncer se podría dividir en 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. En todos los órganos, estoy hablando en términos generales. Sí. En los estados iniciales, estado 1, incluso el estado 0, no hay dolor, no hay síntomas, pero a medida que las células tumorales van creciendo y no tienen función, aparecen unos síntomas en el paciente que son la carencia de la función de las células para lo cual fueron creadas. Y en segundo lugar aparecen los efectos locales de crecimiento tumoral. En ese sentido aparecen masas en el organismo, pueden aparecer sangrados debido a que las células tumorales invaden células, vasos sanguíneos, o pueden aparecer lesiones distantes en otros sitios lejanos al tumor primario, usualmente cuando estas células tumorales invaden ganglios linfáticos. Doctor, ¿qué hay de cierto que el consumo de la marihuana, que sabe usted como estudioso, ayuda a contrarrestar el cáncer en algunos casos? Pues la verdad no, hasta donde llega mi conocimiento no hay estudios prospectivos randomizados en los cuales uno pueda concluir que el efecto del cannabis es benéfico. De hecho, cuando se habla de cáncer, hay que, para ser muy puntual y específico y no, digamos así, no traer informaciones inoportunas a los pacientes y a la comunidad en general, hay que referirse a cánceres específicos. Por ejemplo, el tumor de estómago tiene factores de riesgo específicos y tratamientos específicos diferentes al tumor de próstata. Obviamente muy diferentes a los tumores que pasan en el sexo femenino, como el tumor de mama y el de cuello uterino. Es decir, que en este caso, digamos, es mucho más apropiado hablar de tumores específicos de órganos. Claro. Doctor, ¿usted cree que es abusivo, que es pretencioso, que es realmente tendencioso especular sobre cuántos años de vida le quedan al presidente Chávez? Creo que eso sería irresponsable a esta altura de la información. Lo que podríamos decir es que quizás, si la información es verídica, la publicada recientemente por los medios, en el sentido de que podría haber un compromiso óseo de la enfermedad, digamos que la enfermedad entonces estaría en una etapa avanzada. Una etapa avanzada en el sentido de que ya, digamos así, las células de defensa del organismo, más los agentes de quimio o radioterapia usados para controlar la enfermedad, no fueron, digámoslo así, capaces de contener la enfermedad primaria en su sitio original, y estas células tumorales han ganado un espacio, o bien sea en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, y se han ido o han migrado de su sitio inicial. Doctor, podemos también mencionar que las metástasis óseas
tienen un problema adicional en el sentido de que producen dolor. Obviamente su grado de severidad depende de si son múltiples o focales, pero también se podrían asociar a una tipo de fractura que en medicina se llama fractura patológica, usualmente por una deficiencia de las células de los osteocitos y osteoclastos que habitan en los huesos, y de esa manera el paciente presentaría claramente entonces dos tipos de síntomas: dolor y un riesgo de fractura. No, quería aprovechar su presencia aquí en Radio Santa Fe para preguntarle algo. ¿El cáncer de próstata se debe a Está hablando el doctor Fabián Emura, director de la campaña de cáncer gástrico. ¿Sí? ¿El cáncer de próstata se da por el abuso o la promiscuidad en los hombres? No hay tal factor de riesgo. Digamos que este tipo de promiscuidades y de sexo no protegido conlleva a otro tipo de enfermedades, a las enfermedades venéreas, a cierto grado de infecciones de ese tipo. El cáncer de próstata da en una parte genética muy importante, mucho más frecuente en la raza negra que en la raza blanca, y obviamente lo más importante en este caso son los exámenes de prevención. Claro. La consulta al urólogo a los 50 años para el tacto rectal con palpación de la próstata es supremamente importante aquí. Creo que todos los hombres deben de asistir, como lo hacen las mujeres, a su citología, deben asistir a la cita con el urólogo a los 50 años. Eso es. Yo creo que queda de verdad muy bien consignada toda la orientación de la información. Este reportaje lo vamos a repetir mañana a propósito de estas noticias que llegan sobre la situación del presidente de Venezuela. Hugo Chávez, no sabe, doctor, cómo le agradezco su gentileza, y sobre todo le doy mil gracias por ayudarnos a prevenir, que yo creo que es lo que fundamentalmente necesita el país, ¿yo? Muchas gracias, Jairo. Espero que haya sido de ilustración y estoy para servirle siempre. Gracias, señor. El doctor Fabián Emura es el director de la campaña de cáncer gástrico aquí en Bogotá.